Todos los que nacemos caminamos sin duda hacia el final de nuestros días encarnados en la tierra. Nadie escapa a esta ley. Nuestra relación con el tema de la muerte es tan variada como variadas son las formas de pensar del ser humano. Es distinto en cada persona, es distinto en cada cabeza. Hay quienes le tienen terror a la llegada de ese día porque piensan que es el final de todo. Hay quienes tienen una pequeña esperanza de que exista algo después, aunque no saben definir bien qué es eso. Y también habemos quienes tenemos la certeza de que la vida continúa. Esta es la visión espírita del fenómeno de la muerte. Para comprender el fenómeno de la muerte desde la visión espírita, hay varias cosas que deben quedar bien en claro. La primera de ellas es que esto no es un castigo divino como algunas personas lo quieren ver, de ¿por qué se lo llevó Dios? ¿Por qué si era una persona tan buena? ¿Por qué si era una persona tan joven? Como si fuera una injusticia, como si fuera algo de lo que podemos librarnos. Y sabemos que no. Esa forma de verlo solo causa dolor, un dolor profundo al alma. La muerte del cuerpo es un proceso natural y es un proceso inevitable, lo sabemos. Proceso, sí. ¿Por qué uso específicamente ese término? Porque no es un suceso súbito, no cuando sucede de forma natural, claro, por accidente es otra cosa, pero naturalmente es el desgaste energético de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, que llega al culmen cuando falla esa actividad física y la actividad física del cuerpo cesa. Aquí también hay otra cosa que hay que tener bien en claro, es el origen de lo que somos. Eso hay que comprenderlo, nuestra composición dual. No somos solamente materia, no somos solamente cuerpo, también somos energía. Somos una máquina biológica hecha de materia densa, de materia animal, que pertenece a esta tierra. Nuestros huesos, nuestra carne, lo palpable, está hecho de átomos de la tierra y es a ella que debe volver. Esa envoltura perecedera tiene caducidad, se acaba, se muere. Tal cual usemos ese término, se muere. La envoltura se muere y regresa a la tierra. Es solo un envoltorio de la energía que también somos y que es imperecedera, que es inmortal, que es nuestra alma. Esa no muere, esa continúa a través de las vidas, experimentando y aprendiendo una y otra vez la reencarnación. Pero, ¿qué es lo que liga a estas dos partes que conforman a nuestro ser? ¿Qué es lo que liga la materia con nuestra energía? Nuestro cuerpo físico, sí, es animado por el alma, pero más específicamente es animado por el fluido vital, que no es más que esa energía que nos es dada desde nuestro nacimiento para que nuestro cuerpo funcione como debe de funcionar. Todos cuando nacemos recibimos cierta cantidad de energía diferente, dependiendo del tiempo que vamos a vivir, de la programación que acordamos para nuestra existencia según nuestras deudas kármicas, según lo que planeamos que queremos vivir y atravesar en esta experiencia en la carne. Es la cantidad de energía fluídica, vital, que se nos es dado al momento de nacer. Hay quienes traen un fluido vital muy débil y viven una vida corta o enferma. Y hay quienes traen una pila pero supercargada y viven mucho tiempo y son superactivos. Cada persona es una historia diferente, cada fluido vital que se le da es diferente. Esta energía es determinante en la vida de cada uno de nosotros. Este fluido vital tiene muchas funciones, no solamente animar a nuestro cuerpo. Yo me cuestionaba antes, por ejemplo, cómo es posible que tú al hacerte una herida, al hacerte un corte, de inmediato el cuerpo comienza a sanar. Tiene muchos mecanismos por los cuales comienza a sanar. O sea, sí, desinfectar o tomar algún medicamento, incluso para las enfermedades, lo que la ciencia te proporcione te ayuda, sí te beneficia. Pero seamos sinceros, el trabajo de restauración, el trabajo de sanación lo hace nuestro cuerpo. Nadie te sana, ni un doctor ni una medicina no te sanan. Es tu cuerpo el que sana solito. Se le proporcionan ciertas condiciones que le ayuden a sanar.
pero es gracias a ese fluido vital que existe en ti que es posible esa sanación. Cuando ese fluido vital abandona el cuerpo y ya no está, es un cadáver. Hazle una herida a un cadáver y eso no va a sanar, se va a quedar tal cual. Es más, el cadáver empieza el proceso de putrefacción cuando este fluido vital abandona el cuerpo. El fluido vital es eso, lo que te da la vida, lo que anima al cuerpo materia, lo que lo liga con el alma. Por eso dicen, no sé si se han fijado, que dicen que los niños sanan más rápido. Pues porque creen que es, porque tienen una mayor disposición de fluido vital, o sea, han vivido menos, han gastado menos esa energía y es natural que la tengan más fuerte y que sanen más rápido. El fluido vital se desgasta, se va acabando con el uso, con la vida, con el paso del tiempo. Es una cuenta regresiva hasta el momento en el que está estipulada tu expiración, tu desencarne. Naturalmente los órganos dejan de regenerarse tan efectivamente. Ellos se regeneran todos los días, por eso vivimos, por eso tenemos vitalidad, porque los órganos se van regenerando. Pero llega un momento en el que ya no se pueden regenerar de la misma manera, porque se va acabando ese fluido vital, se va debilitando y vamos envejeciendo, vamos presentando dolencias hasta que esas dolencias y padecimientos llegan a un punto de no retorno, y es entonces cuando cesa la vida física. Esto es lo que nos dice el libro de los espíritus de Allan Kardec en el apartado sobre la vida y la muerte, en la pregunta número 68. ¿Cuál es la causa de muerte de los seres orgánicos? Es el agotamiento de los órganos, tal cual. Y entonces la materia pasa de nuevo a formar parte de la tierra, es integrada a la tierra de nuevo, se asimila y la transforma en otras formas de vida. De alguna manera podemos decir que tampoco es el fin para la materia, porque es disgregado, transformado en otras formas de vida, entonces no termina, sino que, como lo dice la ley de la física, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Sí deja de ser la organización de un cuerpo físico, pero pasa a ser otra cosa. Se integra a la tierra, forma plantas, forma nutrientes, todo en un ciclo continuo. Ya no es más un cuerpo, pero sigue viviendo en otra forma, ¿no? Y entonces el espíritu, al salir del cuerpo, el espíritu es libre para continuar con nuevas experiencias. Nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro ser vive después de la muerte del cuerpo físico. Hay sobrada evidencia de ello, hay muchas comunicaciones, testimonios de espíritus que así lo comunican y nos cuentan todo lo que sucede en el más allá. Pero regresando un poco al proceso de la muerte física, sí hay muchas dudas al respecto. ¿Cómo es que sucede la muerte? ¿Duele? ¿Qué tan rápida es? ¿Es cierto que algo viene por ti? ¿Que puedes ver otros planos cuando ya está cerca la muerte? Pues sí, todas estas cuestiones nos han sido respondidas a través de los testimonios de los espíritus y están ahí en la literatura espírita que hemos estado analizando, que hemos venido analizando, ¿no? Como ejemplo en la novela, en el testimonio de Obreros de la Vida Eterna, que nos cuenta André Luis sobre los tipos de muertes, dependiendo del merecimiento de cada persona, de lo que ha ganado, porque claro que sí, cada persona tiene la muerte que se ganó en vida. Hay quienes por karma, por cuestiones ya muy individuales de su paso por la vida, sufren una larga agonía pesada, llena de sufrimientos. Y en cambio hay quienes que gozan de una salud perfecta hasta el día en que de plano nada más se quedaron dormidos y se van así, sin más, sin previo aviso, sin nada, sin molestia alguna. O sea, todo depende de nuestra propia historia, de lo que como almas venimos cargando y de nuestro merecimiento para ser o no ayudados para tener tal o cual tipo de desencarne, ¿no? También depende del nivel de conciencia espiritual que tenemos y de la conciencia que tenemos de nosotros mismos, que cada persona tiene de sí mismo. Hay quienes empiezan, por ejemplo, a intuir días antes que ya está llegando su fecha y hay quienes les toma por completo por sorpresa, ¿no? Como lo decíamos en los accidentes, que dicho sea de paso, también los accidentes no son por casualidad, aclaramos. Aún los accidentes ya están programados, así tenía que suceder, nadie se muere nada más porque se les chispoteó, ¿no? Al cielo se le confundió los papeles en burocracia y mira que se fue uno que no tenía que irse. Eso no sucede,
excepto con los suicidas que acortan por propia voluntad su vida. Todo lo demás está perfectamente planeado. ¿Y cómo es que se da este fenómeno de la muerte? ¿Qué es lo que sucede en el plano invisible, en las cosas que nosotros no vemos durante ese momento? Bueno, sabemos que tenemos guías espirituales, ¿verdad? Amigos en el más allá que nos cuidan, que velan por nosotros. Pues bien, días previos a que nuestro desencarne suceda, ellos, los guías espirituales, comienzan a preparar nuestra partida. A dónde te van a llevar y te empiezan a preparar con viajes astrales, con sueños, con informaciones para que tu proceso sea menos traumático. Te van inspirando tu mente, van dejándote mensajes para que tú empieces a sentir la necesidad de arreglar tus asuntos, para que quede todo en armonía, para que sea todo ese tránsito lo más armonioso posible. De ahí que les comentaba que hay quienes sí tienen esa sensibilidad de percibir esta ayuda y de conservar memoria de estos sueños, de estos mensajes y sentir que algo está por pasar, que algo está por ocurrir, que ya viene este momento. Y hay quienes, al no ser tan conscientes de sí mismo y no estar alerta a estos mensajes, pues no los captan y simplemente les toma el suceso por sorpresa, ¿no? Cuando llega el momento de desencarnar, los guías se hacen presentes y comienzan a desligar tus puntos energéticos, 3 principales puntos en especial que nos menciona André Luis en esta obra de Obreros de la Vida Eterna. Es el del vientre, el del estómago y el del cerebro, a través de pases magnéticos, que los pases magnéticos no son más que una técnica de transferencia de fluido energético que conocemos muy bien los espíritas, ¿no? El guía pasa sus manos por el cuerpo de la persona y va desconectando estos puntos. En ocasiones este proceso se retrasa un poco por la defensa de la persona en cuestión, porque tiene miedo, porque no se preparó para la buena muerte, para la buena entrega, porque no quiere dejar a su familia o el dolor de que está teniendo la familia también lo retiene. Y no es retórica, es literal, sucede. El dolor de las familias genera lazos energéticos visibles en ese plano, invisibles para nosotros, pero son reales. Se ven, hay lazos de dolor energético que son como cadenas que atan el proceso de la persona que está moribunda, ¿no? Y le dificultan enormemente la partida, haciendo más larga y más dolorosa la agonía. Entonces el guía aquí tiene que hacer una jugada para ayudar por caridad, para ayudar, le da energía a la persona que está falleciendo para que mejore momentáneamente se siente mejor. La familia se despreocupa, se retira un poco creyendo que ya va a sanar y se diluyen estos lazos encadenantes, lo que está bloqueando el proceso, y entonces la persona se agrava rápidamente y sucede el deceso. Y la familia dice, pero ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué descuido? Si estaba mejorando, si ya se veía bien, si creímos que iba a salir adelante. Y los médicos lo saben, lo llaman la mejoría del paciente antes del fin. Unos dicen, ay, es que le dieron oportunidad de despedirse de una última comida, y pues sí, de alguna manera sí sirve para eso, pero la realidad es que es un acto de caridad para no alargar la agonía con los lazos de dolor que se generan con la familia. De ahí que sea tan importante saber esto para cuando nos toque pasar por algo similar con un familiar, con nosotros mismos, evitar que el dolor sea una carga pesada para nuestro ser querido. Hay que dejarlo ir y contribuir a que su proceso sea más ligero. No hay que atarlo con ese dolor, en el comprensión de que la muerte no es esa nada, ese vacío que los seres humanos creemos, que no termina todo ahí, que simplemente es un proceso natural, es una graduación, es un paso a otra dimensión, es un paso a otro nivel, y que nos vamos a volver a ver, que es solo un adiós momentáneo. Es como cuando alguien se va de viaje, se está yendo de viaje, no va a desaparecer, algún día lo vas a volver a ver. Entonces, en el entendido de las cosas como son, como lo manifiesta la doctrina espírita, te aligera el dolor, te ayuda a la comprensión, a la asimilación de los sucesos naturales de la vida de una forma más ligera. Y es importante, ¿no? Yo sí tuve una experiencia en ese sentido
guardadas sean las proporciones, porque la experiencia que tuve fue con mi perrita, pues que era un ser muy querido para mí, pero viví todo el proceso de su desencarne de una manera complicada, porque recuerdo que fue cuando yo me enfermé de COVID, tenía 2 días con el COVID y estaba con las temperaturas a todo lo que da, ¿no? En la noche muy mal. Y ese día a la perrita le había dado un infarto en la mañana, un infarto de convulsión, y yo creí que ahí quedaba, pero se recuperó. Comió su última comida, su sopita de fideos. Yo creí que ella iba a estar bien, pero no, algo interno me decía ya. Y yo lo único que le pedí a Dios es que no sufra. Si está bien, se va a ir porque se tiene que ir, porque no son eternos, porque nadie es eterno y nadie escapa de la muerte. Lo comprendía muy bien esa ley. Dije, se tiene que ir, ya es un ser muy mayor, ya está enfermita, yo no quiero que se quede sufriendo nada más por mi capricho de tenerla. Y a veces nos pasa eso a los seres humanos, por el capricho de no desprendernos del ser que amamos, queremos que siga ahí sufriendo, atado a una vida que ya no es vida, que es puro sufrir, nada más para nosotros tener el gozo de tenerlo con nosotros, y eso es bien egoísta. Entonces yo decía en mis oraciones, sí, me va a doler, claro que me va a doler porque la amo, voy a extrañarla, voy a sentir su ausencia, pero prefiero eso 1000 veces a que ella siga sufriendo, nada más para que yo la tenga. A mí déjame el sufrimiento, Dios mío, yo me hago cargo de él, yo lloraré lo que tenga que llorar, pero que ella no sufra. Entonces esa mañana, como a las 3 de la mañana, algo me despertó, entre la alucinación de la temperatura que tenía, algo me despertó. La perrita andaba, se llamaba Musita, la Musita andaba caminando con el corazón a todo lo que daba, de que ya le estaba fallando, tenía el corazón crecido, y la sentí, yo sentí que ella llegó, dije, ella ya se va, la quise abrazar, ella ya no tenía control de esfínteres, me acuerdo que me orinó, y ella sentía horror porque era muy educada, ella sentía cómo oriné a mi mamá, ¿no? Y sentía muy mal, y sentí que yo la perjudicaba al tenerla abrazada. En mi egoísmo yo quería sentir su último abrazo, sus últimos momentos, pero la estaba perjudicando. El lazo de mi amor, de mi dolor, la estaba atando más. Empezaba ella a luchar, a no querer dejarse ir, porque no quería comportarse así delante de mí, no quería verme sufrir. Entonces opté, alguna decisión muy difícil, opté por dejarla sola, por no pasar esos últimos momentos con ella, porque sentía que la hacía mal. La dejé solita, yo me retiré un poquito al baño, y cuando regresé ella ya había expirado. Sí me despedí de ella, le dije, te quiero mucho, gracias por todo, gracias por esto, gracias por lo otro, y fue cuando fui al baño, y cuando regresé ella ya se había ido. Solo aprovecho ese momentito en el que yo me despegué para poderse liberar. 1 hora antes yo había percibido que llegó una energía. Cuando uno tiene el hábito de meditar, sobre todo, sabes percibir cuando llegan las energías. Yo sentí que llegó esta energía, y yo la vi a ella mirando hacia el sillón, poniendo atención de que alguien estaba hablando con ella. Yo no veía a ese alguien, pero sabía que alguien estaba hablando con ella. Yo dije, ya llegaron por ella, sé que se va. Sí, pasó 1 hora y fue este suceso de que ella se fue. Tuve que renunciar a esos últimos momentos con ella para no encadenarla a mí. Y sí fue muy duro. Porque decir, ¿sabes qué? Gracias por todo, no luches por mí, no te detengas por mí. Ve a donde tengas que ir, vuela alto, sigue tu proceso, haz lo que tengas que hacer, ya vinieron por ti, yo voy a estar bien. Y lo hice, bueno, con mi animalito, que para mí, digo, guardada las proporciones con un ser humano, pero sí, era algo que me dolía mucho. Y tuve que hacerlo también ahora con mi abuela, para los que leyeron El lirio en el pantano, escucharon El lirio en el pantano, con Baibahu. Ya hace unos meses acaba de fallecer, y fue igual. Pude ir, yo vivo en otra ciudad, pude viajar de noche, alcancé a verla. Tenía días ya en agonía, tenía como 15 días en agonía, ya toda la familia había ido a despedirse y estaban encima de mí, ¿no? De que no ha sido, y a veces se complican las cosas y dices, pues sí, tengo que ir. Alcancé a verla, y
sentí la necesidad de colaborar un poco, hice una sesión de pases magnéticos, como lo hacen los guías, y sentí como me detuvieron la mano en un punto específico, a la altura entre el estómago y el vientre. Algo me detenía la mano, me la hacía pesada, así que no me permitían quitar la mano. Y era como era la zona quizás donde necesitaba ella esa energía. Y sí, estuve con ella hasta las 12 de la noche y ella desencarnó como a las 3 de la mañana, de que había durado 15 días sin poder desligarse. Le ayudamos, le hablamos al espíritu. Ella era sorda, ya estaba sorda, perdió la audición desde años atrás. Entonces ella, pues decir, no escuchaba físicamente, no escuchaba, pero el espíritu sí escucha. Entonces hablé con ella diciéndole, ¿sabes qué? Llegó el momento, no presentes resistencia, hay que pedir perdón al Padre, hay que pedir perdón a las personas, hay que entregarte al proceso, es natural, déjate ir, todo va a estar bien, vas a entrar en un sueño tranquilo, ya te están esperando tus guías, todo va a estar bien, te vamos a acompañar en el proceso. Es ayudarle al ser a que dé el salto sin dolor y sin agonía, no a decirle, no te vayas, abuela, porque yo te necesito, porque qué va a ser de mí si te nada más estás proyectando tu dolor y los estás atando. Y así, y de todas maneras se van a ir, pero solamente estás haciendo el momento más difícil, porque dime quién, o sea, ha evitado que alguien fallezca, o sea, no. Es un proceso natural y va a suceder. Entonces depende de ti, depende de nosotros tener una buena muerte. Aunque se escuche extraño, ¿no? el término, pero sí, con el menos trauma posible. Y a eso es a lo que contribuye uno como espírita, en el entendimiento y en el dominio de ti mismo, de tu dolor. Tu dolor pasa a segundo término porque comprendes las leyes, las causas y cómo funcionan las cosas energéticamente. Haz a un lado el dolor irracional del ser humano, comprende las cosas y sé tú el bálsamo que necesitan las personas en ese momento, no una piedra más en el camino. Muchos dirán, ay, es que no te dolía que partiera. Claro que me dolía que partiera, claro que voy a extrañar su ausencia, claro, pero eso es un duelo y un proceso que tiene que vivir uno y es natural, pero hay que ayudar, hay que aportar en vez de ser obstáculo en el camino, ¿no? Entonces, en estas dos experiencias cortas que les platico, que me ha tocado vivir, obtuve, creo yo, mucha fuerza al respecto, mucha fuerza de aceptación de lo que es este proceso, y eso te va dando madurez para cuando te toquen casos más cercanos o cuando te toque a ti, porque nos va a tocar. De que nos va a tocar, entonces vas madurando al respecto y vas siendo de utilidad, no una llorona más, no una Magdalena más que va ahí a volcar toda su tristeza y toda su soledad y su angustia, sino te conviertes más bien en una pequeña lucecita que ayuda a que el proceso de este ser sea mucho más ligero. Pero bueno, hablábamos, ¿no?, del agravamiento de la enfermedad en este último momento de la persona que agoniza. Decíamos que es por caridad del guía, porque bien podría dejarlo que termine de colapsar el cuerpo, los órganos cuando quieran, y que ya no funcione y que cese la vida naturalmente, ¿no? Ese corazón, ese órgano, ese derrame, lo que sea que vaya a desencadenar la causa primordial, ¿no?, de la muerte del cuerpo, que termine de colapsar solo. Pero los pases magnéticos ayudan, porque es por caridad, porque sería mucha agonía. Es mucha agonía de la persona estar ahí sufriendo tanto, y también hay caridad en ese momento que dice que ya termine tu sufrimiento. Pero sí sucede, por ejemplo, con las personas que no tienen merecimiento para esta ayuda, sí los dejan hasta que la última gota del resquicio del fluido vital se agote, es que mueren y es muy tormentoso, como con los suicidas, por ejemplo, ¿no? En general, a las personas
personas que son buenas, pues siempre tienen el merecimiento, siempre se les ayuda, siempre les ayuda y les ayudan a que cese la vida cuando desconectan estos 3 puntos de los que ya habíamos hablado. Casi siempre, siempre queda a final el punto del cerebro, porque ahí es donde se está recolectando los últimos resquicios del fluido vital. Se van recolectando y se va formando por encima de tu cuerpo físico que ya falleció, se va formando el cuerpo espiritual, el fantasmita, si le quieren llamar. Es una copia etérea de ti mismo al mínimo detalle, o sea, idéntico a ti hasta en el mínimo detalle. El punto del cerebro a veces se deja durante un tiempo conectado por esta cuestión de la recolección de los restos del fluido vital, porque hay quienes hacen naturalmente este proceso muy rápido. Se recolecta todos los restos del fluido vital, se concentran aquí, desprenden el cordón y listo. Ya quedó, pero hay quienes no, hay quienes al parecer que se tardan más dependiendo de qué tan apegado estás al mundo material, de qué tan preparado estabas para la muerte, de qué tantos apegos tengas a tu familia y qué tantas resistencias estás ofreciendo, resistencias que impiden que el proceso avance rápido, ¿no? Y este tiempo que lo dejan conectado depende, es diferente para cada persona. Les digo que hay quienes de inmediato, o sea, forman el cuerpo etéreo, los desligan y vámonos, hasta se van por su propio pie, ¿no? A la siguiente instancia. Hay quienes los dejan hasta antes del entierro, o hay quienes no los desconectan, como es en el caso de los suicidas. Los suicidas no se desconectan porque no tienen merecimiento para ayuda alguna. Los dejan así hasta que se cumple el plazo del tiempo que tenían que vivir naturalmente, y el cordón, el famoso cordón de plata, que está ligado al cerebro, no al estómago como muchos creen, se va diluyendo y entonces puede desencarnar. Les decía el otro día, una cosa es la muerte física del cuerpo y otra cosa es desencarnar. La muerte física del cuerpo pues esa con la actividad de los órganos. El desencarnar es cuando se rompe este cordón y el espíritu abandona el cuerpo, es que ha liberado de la carne. El nivel de conciencia que se tiene al despertar una vez que se ha desligado ya en el cuerpo etérico, en los momentos inmediatamente posteriores, depende del nivel de conciencia que tenía cada ser en vida, del nivel que tenía sobre su espiritualidad, sobre sí mismo, sobre los procesos que está viviendo. Están los que definitivamente se llevan dormidos, los guías, que se los llevan porque salen totalmente inconscientes, como los que mueren en largas agonías, o por accidentes que mueren súbitamente, o los que no tenían creencia alguna, que eran escépticos, o su nivel de conciencia era de verdad muy precario, pues prácticamente se los llevan dormidos, para que no se alteren, para que no se asusten, para que no les sea traumático, y los dirigen a un lugar donde por merecimiento les corresponde estar. Y hay quienes que son muy despiertos, que se mueven casi por propio pie y colaboran en todo. Está, por ejemplo, el caso que nos contaban de aquella medium espírita, ¿no? En el caso de Breves de la Vida Eterna, que nos contaba André, que ella casi no requirió ayuda de los guías, prácticamente para nada, solo al último momento para desligar el cordón, pero ella llevó a cabo todo su proceso porque tenía plena conciencia de lo que estaba viviendo, y fue simplemente como levantarse de la cama y caminar hacia lo que sigue. Increíble, pero sí, hay personas que tienen esa capacidad, esa conciencia y esa preparación para llegar a ese punto. La buena muerte depende de la buena vida, con tus obras, con tu vida, con todo lo que haces en vida te ganas el merecimiento de ser asistido en el último momento y de ser conducido a un buen lugar. Ya en otro video estaremos hablando de a dónde vamos cuando morimos, las moradas espirituales. Uno de los casos que nos cuenta Divaldo al respecto, que me encanta cuando habla de este tema, es cuando falleció la princesa Diana, que todos sabemos, ¿no?, cómo fue por un accidente. A ella se la llevan dormida al plano espiritual por lo traumático que fue su desencarne, ¿no? Y que ahí la estaba cuidando su papá, estaba vigilando su sueño. Ella estaba reponiendo energías para despertar en el más allá a su nueva realidad. Y en el más acá, en la tierra, nos dice Divaldo que la Madre Teresa, muy amiga de ella, fue invitada a su entierro,
al último adiós. Dice que no pudo asistir porque ella ya estaba muy enfermita. Y justamente el día del entierro de Diana, la Madre Teresa falleció. Pero ella, de inmediato se levantó, despertó a la vida en el más allá por el nivel de conciencia que tenía y preguntó: ¿dónde está Diana? ¿Dónde está? Quiero ir a verla. La llevan a verla y ella está presente en el despertar de Diana. Dos buenas amigas que se reúnen en el más allá y que están ahorita trabajando juntas para colaborar en ciertas cuestiones, ¿no? Y así, la de historias que los espíritus nos cuentan de lo que es el despertar en el más allá. De los más notables que yo he leído y de los que me han dejado marcada, definitivamente son los testimonios de los primeros cristianos, de los mártires del circo romano, de los leones, de las hogueras, de tantas barbaridades que se cometieron con ellos, ¿no? Al inicio del cristianismo. Y cómo con ese valor que da la certeza de creer en la vida después de la vida, ellos se enfrentaron a esas calamidades con la cabeza erguida, sin miedo, sin doblegarse, cantando incluso, se entregaron a los brazos de la muerte, a las fauces de los leones, como Livia, ¿se acuerdan? La esposa de Publio Lentulus en hace 2000 años, que dice que no sintió el ataque de la fiera, que no sintió el ataque del león, que sintió una energía extraña, cálida, que la cubría, y sin más, así abrió los ojos y despertó a la vida en el más allá. Vio sí su cuerpo destrozado ahí, todo el espectáculo, pero aparte ella veía a los ángeles abrazando a los compañeros ahí del martirio, y veía un coro angelical también cantando y dándoles la bienvenida a ese mundo en el más allá, a la nueva vida, reencontrándose con los amigos que habían partido antes y confirmando que la muerte no existe, no como la imaginamos. Existe una sola vida, es inmortal y muchas existencias. Esa es la realidad que defiende el espiritismo y eso es lo que hoy yo les quería compartir. Haz de tu vida algo hermoso de recordar, vívela al 100, da todo de ti, busca tu felicidad, de tal manera cuando llegues al final de este camino no tengas nada de qué arrepentirte y sí mucho que agradecer. Que digas, lo hice, viví, fui feliz, terminé la experiencia y estoy listo para lo que sigue, porque la aventura no termina en la tumba, es solo un cambio de dimensión. Espero que el tema de hoy haya sido de su agrado y haya abierto más curiosidad a saber sobre estos temas espíritas. Sigamos en este camino de estudio llamado vida, que con mucho ánimo nos está llamando a vivir. Mis amigos espíritas en construcción, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima y recuerden que sin caridad no hay salvación.